Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Danro y hoy les voy a explicar cómo hacer una super red. No sé si les ha pasado que quieren contratar o han contratado un servicio de internet en el cual solo les permite colocar un router y al colocar dos routers ya la red deja de funcionar o empieza a tener limitaciones o simplemente no funciona, solamente funciona con un router. Que el proveedor te dice, te doy 1 GB, 2 GB, 3 GB, 100 MB por segundo, pero solo funciona dentro de un solo router. Hoy te voy a enseñar cómo hacer que funcione con dos routers. Y bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que esto, vamos a poner esto aquí, y aquí le vamos a poner una R de router principal. Este es el router que te da tu operador de internet. También tenemos que tomar en cuenta que el router que te da tu operador de internet tiene muchas limitaciones. La memoria es terrible, el caché es terrible y el wifi es terrible, que te da una cantidad de megas, pero no, el wifi solamente tiene la banda 2.4 GHz que solamente soporta hasta 60 megabytes por segundo. Entonces nosotros queremos conectar dos enrutadores desde este enrutador principal. ¿Qué vamos a hacer? Con un cable de red de categoría 5E vamos a aquí, ya, un momento que me confundí. Con un cable de red 5 categoría 5E vamos a conectar un enrutador, el que ustedes tengan. Este lo voy a colocar como enrutador de casa, enrutador de la casa. Y mucha gente hace el error que conecta un enrutador desde aquí mismo, otro enrutador, pues otro enrutador, y entonces ponen otro enrutador aquí, y luego también algunos son, ay, pero que mira, qué bien, ve lo que voy a hacer, y agarran y de aquí mismo conectan otro enrutador, y así van sucesivamente, haciendo una orgía comunista de enrutadores. Entonces dicen, no, que el internet no funciona, no sirve, estoy pagando por una porquería, pero es que no se dan cuenta que están haciendo cosas que ni siquiera tienen sentido. Y aunque físicamente se puede hacer, a nivel de hardware no es posible. Y digo no es posible porque hay confusiones en la red. Entonces, volvemos al principio. El rotador principal, ¿ya está grabando? Sí. El rotador principal, el rotador de la casa. ¿Qué vamos a hacer? Este rotador principal que nos da la empresa, que tiene el Wi-Fi 2.4 terrible, que es todo terrible, solamente lo vamos a usar como un modem, lo vamos a puentear, lo vamos a poner modo puente o modo bridge. ¿Qué va a ayudar a poner el router principal en modo puente? Nada, absolutamente nada, solamente va a funcionar como un pasante. Y eso va a hacer que nuestro router de casa se transforme en nuestro nuevo router principal, y esto en un modem, completamente en un modem. Esto no tiene que transformar nada, no tiene que hacer datos, nada. Esto solamente va a funcionar como recibir la señal de la calle, de la roseta, transformar la señal de internet y enviarla a nuestro router principal. Ahora, a lo que vinimos, quieres conectar un segundo router a tu red. Entonces lo que vamos a hacer es, desde el router de la casa vamos a sacar un cable y vamos a conectar otro router. Pero aquí viene el detalle, que si conectas otro router, el enrutador de tu casa vuelve a tener el problema, falla, cuello de botella. Entonces lo que vamos a hacer es que este router que vamos a colocar al enrutador de la casa lo vamos a poner en modo punto de acceso, y ya,
Ya de esta forma, al ponerlo en modo punto de acceso, este router se transforma en una antena o en un esclavo. Vamos a ponerle antena, en una antena del enrutador principal. Así los dos van a funcionar completamente libres y sin ningún tipo de restricciones o limitaciones. No va a haber ningún tipo de limitación haciéndolo de esta forma que les estoy explicando. Ahora, si ustedes conectan router con router, no funciona. Hasta donde sé, he probado y me va a funcionar muy bien de esta manera, solamente con dos aparatos. No he probado 3, 4, 5 no, porque seguramente no va a funcionar, pero con dos funciona muy bien, el principal y uno extra. Entonces tenemos que esta se transforma en una antena y todo lo que haga aquí no se va a procesar aquí, se va a procesar aquí, en el enrutador principal de la casa, en el que tú compraste para tu casa. Por eso yo te recomiendo que el enrutador que tú compres para tu casa sea un router de Wi-Fi 6. Para reconocer un router de Wi-Fi 6, en el nombre, en la caja dice AX 1500, AX 1800 o AX 3000 o 6000. Lo importante es que la caja diga AX más el código de la supuesta banda que puede soportar. Bueno, eso es todo lo que venía a explicarle hoy. Espero que les haya gustado, lo hayan entendido. Hoy hayamos reducido la ignorancia en 1% más. Y gracias por ver Dance Road TV. Preguntarán, pero ¿por qué no funciona directamente conectar dos routers a la ONT? Y aquí se les voy a explicar. Resulta que la ONT, ay, me equivoqué. Bueno, la ONT está diseñada para su funcionamiento, o sea, literal para funcionar por Wi-Fi 2.4 o para alimentar un solo router. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú pones un router a la ONT, estás haciendo que ella se estrese y su calidad de construcción, sus materiales de construcción y sus capacidades son tan básicas y tan terribles que ya con un solo router o routador lo puedes llevar a 50 o 60% de estrés. Ahora imagina cuando le colocas dos y lo llevas a más del 100% del estrés. En el enrutador de repente va a empezar a dar datos erróneos, o se va a buguear, o se va a colapsar, va a enviar internet a un lugar sí, a otro no, a unos equipos sí, a otros no, o va a decir que hay internet y no va a haber internet. Entonces, esa es la razón por la cual nunca se debe colocar más de dos enrutadores a la red principal. Un enrutador, dos enrutadores, no se debe. Esto no se hace. Bueno, ahora sí. Esto es todo. Gracias por mirar Dance Road TV. Espero verte en otro video. Compártelo con tus amigos si te ayudó. Y si necesitas saber algo acerca de las redes o de alguna cosa que tenga que ver con este mundo, déjamelo en la caja de comentarios. Gracias.